Hola gente. Bien, hoy me gustaría hablar sobre el tema de por qué desde la visión cristiana se considera pecado al liberalismo. Para hablar de esto, uno de los documentos principales que consulté fue el libro El liberalismo es pecado, escrito por Félix Sardáis Albani en 1884. Si bien este es un tema del que se habla mucho, hay mucho debate, mucho argumento, básicamente el motivo principal por el cual se considera que el liberalismo es pecado es porque desde la visión cristiana el individuo está sujeto a Dios, está sujeto a su voluntad y también está sujeto a valores que se considera que derivan de Dios y que son objetivos, como por ejemplo lo bueno, lo bello, lo cierto, justamente la verdad, el bien, la justicia, el amor. Y en cambio, en la visión liberal, lo que se hace es poner al individuo en el centro y justamente el individuo tendría que estar sujeto más a su criterio, a lo que él considera que, por ejemplo, es bueno o bello, y no tendría que tener en cuenta esas visiones que son mucho más objetivas, de valores objetivos. La falta que se considera que genera el liberalismo estaría encapsulada justamente en lo que ocurre en la Biblia con Adán y Eva cuando comen del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea, ellos tienen una consideración objetiva que deriva de Dios, que está prohibido comer de ese fruto, pero en lugar de hacer caso, de estar en correspondencia con ese valor objetivo, lo que hacen es actuar según su propio criterio y en definitiva entonces no le hacen caso a Dios, no tienen más obediencia y lo que pasan a hacer es a actuar justamente según su propia valoración o su propio criterio. Por esto es que al liberalismo no se lo considera simplemente un pecado entre otros, sino que se lo considera como la base de todas las faltas. O sea, estar en ese tipo de pensamiento es como que irremediablemente te lleva a estar en falta en prácticamente todo el resto de aspectos de la vida. Como digo, si bien este tema parece complejo por el debate que hay y lo histórico que es, en realidad la argumentación alrededor de esto, aunque parece simple, es esto que acabo de explicar. Ahora, sí que hay otros temas de los que se puede hablar porque son como derivados. Por ejemplo, podemos considerar que estas dos visiones son incompatibles porque justamente en el cristianismo se considera que si bien existe el libre albedrío, en última instancia quien mueve los hilos de esta existencia, quien incluso puede obrar y hacer milagros y cambiar el devenir de los acontecimientos, es Dios. En cambio, como bien sabemos, en la visión liberal, el porqué de las cosas estaría determinado por decisiones que toman los individuos, que a su vez interactúan entre sí, y que en ese tipo de interacción se genera un orden espontáneo, en el cual también todo lo que ocurre, producto de ese orden espontáneo, sería justo, ¿no? Porque todo lo que es resultado del orden espontáneo en el liberalismo es considerado justo. En cambio, esa visión tampoco es compatible con el cristianismo, que considera que la justicia, por ejemplo, lo que es justo o lo que no, es un concepto, es un valor que es objetivo y que deriva de Dios. Otro motivo por el cual también se puede razonar que hay una incompatibilidad es porque en la visión liberal la religión es algo que, en todo caso el individuo la tiene que practicar en su fuero íntimo o en su templo. Pero el resto de la vida tiene que ser algo civil, que no tiene que estar, digamos, cargado o viciado con concepciones religiosas. Y eso obviamente no es compatible con la visión cristiana, que cree que en definitiva Dios y la voluntad de Dios y los valores nos envuelven en todo momento, estemos en privado o en público. Esto no significa que las personas que tienen fe pretendan meterse tirando la puerta abajo en la casa de otros a decirle lo que tienen que hacer, pero sí que tienen la consideración de que el bien y el mal son algo que se puede definir objetivamente,
que existe la verdad, que hay que buscar la verdad, y entonces siempre que puedan van a intentar prudentemente llevar al resto de personas por el camino que ellos creen que es verdad. No van a decir, bueno, como fulano está haciendo esto en privado, entonces no le digo nada. Otro punto en el que se puede considerar que hay incompatibilidad es porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando hice acá en el canal el análisis de El individuo contra el Estado de Herbert Spencer, y si no recuerdo mal, en la conclusión mencioné que me parecía que el análisis de Herbert Spencer es demasiado sistémico, porque básicamente respeta lo que se propone en el modelo en el que vivimos, y no hace un juicio crítico sobre ese modelo necesariamente, sino que lo que quiere en todo caso es reforzarlo lo máximo posible. Y eso a mí me parece incompatible con la visión cristiana, que por ejemplo en el Nuevo Testamento tiene en gran medida esto de diferenciar entre lo que es de este mundo y lo que estaría en correspondencia con Dios y con su voluntad y con los valores. En ese sentido, la visión cristiana no intentaría simplemente reformar al capitalismo o algo así, sino que intentaría actuar según valores considerados cristianos que generarían más bien un cambio radical en esos modelos. De ahí que desde la doctrina social de la Iglesia no se dé apoyo ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al socialismo, ni al liberalismo. Un punto que me llama la atención de este libro de Félix Sarday Salvani es el hecho de que se explica, si bien el libro tuvo ediciones posteriores, se hace como una categorización de los distintos tipos de liberales y de los llamados católicos liberales en ese momento, y uno se da cuenta entonces que ciertas situaciones que parecen nuevas en nuestros tiempos, por ejemplo alrededor de lo que hacen ciertos youtubers o ciertos comunicadores o ciertos intelectuales, en realidad no es nada nuevo, o sea, ya andaba dando vueltas en 1884, y las categorías en las que este autor divide a esos tipos de personajes se corresponden mucho con la actualidad. Por ejemplo, él habla de liberales que son más rudos, ¿no?, más drásticos en su liberalismo. Después están los más medianos, que van y vienen, y después también están los que hoy por hoy serían vistos como conservadores, pero que cada tanto vuelven a ser liberales y demás. Entonces todo esto no tiene nada de nuevo, y ya en ese momento sabían perfectamente que había incompatibilidad entre estas ideas y que no se podían mezclar. Entonces, en resumen, diría yo que al liberalismo se lo considera pecado porque le da al individuo una posición central en la cual él, según su propio criterio, decide lo que es bueno, lo que es bello, lo que es cierto, lo que es justo, mientras que según la visión cristiana todo eso está en Dios, deriva de Dios, es algo objetivo y uno lo tendría que seguir para hacer la voluntad divina. Según este libro, no hay posibilidad de hacer compatible a las dos visiones, serían directamente enemigas, y también, como dije, en este libro se marcan las diferencias que hay también con los distintos tipos de liberales, distintas categorías que van surgiendo, y con los llamados católicos liberales, que bien podían ser en ese momento, en 1884, lo que hoy por hoy son los conservadores liberales. Y como también mencioné en el video, se pueden sacar como conclusiones derivadas de lo que se dice en este libro, de por qué hay incompatibilidad entre las ideas. Así que bueno, estaría bueno que dejen lo que piensan en comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.